Bueno, vamos a sumar este diálogo uno de los mejores economistas de la Argentina, José Luis Espert, un buen amigo, que por lo que me contó un pajarito está escribiendo un libro sobre la economía argentina que yo estoy seguro que va a ser un suceso, va a ser un libro de esos indispensables para tener en la biblioteca. Hola José Luis, ¿cómo estás? Gerardo Bongiovanni te saluda. Hola Gerardo, ¿qué tal muchachos? Saludos a la mesa, buen día. Digo, qué berenjenal que es la Argentina, José Luis, ¿no? Porque estábamos hablando del ministro de la Producción de Santa Fe, que entiendo que tuvo un intercambio de tweets contigo también, que propuso cerrar las importaciones de toda un tipo de producto por una empresa y que dice que en Argentina dice que hay que proteger la industria y bueno, y Argentina no importa nada, como todos sabemos, importa muy poco en relación a su producto. El tema de las tarjetas, ¿no? Que se vivió también esa fantasía de que, no sé quién paga, era un pagadiós eso de ese financiamiento, quién paga eso. Es todo, este festival de populismo que instaló, que viene de muchos años, pero que consolidó, perfeccionó, profundizó el kirchnerismo. ¿Cómo cuesta cambiarlo, eh? Sí, yo te diría, después de tantas décadas, cada vez nos vamos acercando más a un siglo de populismo. Si uno piensa que esto arrancó allá por la Primera Guerra Mundial en el siglo pasado, primero de manera tibia y después a partir de la segunda mitad del siglo pasado ya se consolida definitivamente con la aparición del peronismo, se ha transformado en una suerte de síndrome de Estocolmo, ¿no? Hemos desarrollado una suerte de empatía con nuestro secuestrador. El secuestrador es el populismo y la sociedad ha desarrollado una empatía por él. La empatía en particular la ha desarrollado la gente de a pie, la menos informada, la menos educada, la menos culta. Y después tenés otra parte del sector privado ya más informada, que sabe que lucra con él, y la clase política también lo sabe, digamos. En ese sentido, la opinión del ministro de la Producción de Santa Fe no es una opinión que surge de la ignorancia, sino a sabiendas de lo que está diciendo. Entonces acá vos tenés perversos y pervertidos, digamos, ¿no? En esta suerte de síndrome de Estocolmo que se ha desarrollado en Argentina. Los perversos son el sector privado informado, los políticos, y después dentro del sector privado hay otra parte que son los pervertidos, que es en gran parte del grueso de la población, que no conecta, por ejemplo, que gastos públicos son impuestos y que los impuestos es menos plata para que el sector privado disfrute de su salario, de sus ingresos. La gente no conecta que el proteccionismo termina siendo absolutamente perjudicial porque no solo se pagan las cosas más caras, sino porque hay recursos que no están yendo a otros sectores mucho más eficientes, como consecuencia que hay otros que tienen rentas extraordinarias fruto del proteccionismo justamente, y hay sectores entonces que se funden o que no se desarrollan lo que deberían desarrollarse porque hay otros que por la renta extraordinaria sí se desarrollan, y la gente no se da cuenta que esa renta extraordinaria es costo para él, porque termina pagando las cosas recontracaras. Probablemente haya mucha gente que está defendiendo al mismo tiempo el proteccionismo y putea al mismo tiempo, insisto, por el hecho que la cosa está en caras, cuando la cosa está en cara en parte como consecuencia del proteccionismo. Es una sociedad muy enferma en definitiva, ¿no? Es una sociedad muy enferma, y hoy lo digo en tiempo presente porque los mismos vicios, como vos estás sugiriendo, Gerardo, se siguen repitiendo, ¿no? Se siguen repitiendo. Yo te he escuchado hacer críticas bastante severas al actual gobierno en cuanto a la continuidad de eso. ¿Vos ves algún área en donde se esté mejorando, se esté tratando de poner realmente la casa en orden? Mira, a ver, si le queremos ver el medio vaso lleno, sin duda que hay medio vasos llenos. Yo creo que de todas maneras los medio vasos vacíos superan a los medio vasos llenos en lo conceptual, Sin duda que hay medio vasos llenos, por ejemplo, haber salido del default me parece un hecho a resaltar, haber eliminado el cepo sin crisis me parece un hecho a resaltar. En materia de proteccionismo también hay un medio vaso lleno. Mira, ya no tenés declaraciones juradas para poder importar un clavo. Es un sistema un poco menos cavernícola. Es cavernícola, pero es menos cavernícola que la anterior, que es el CIMI.
donde las licencias automáticas, se distribuyen y se asignan con una cuota de racionalidad que antes no existía. El tema es que alejarte de manera tan tímida, tan gradual, si vos querés, de lo cavernícola, a la larga te termina volviendo a traer a lo cavernícola como si fuera un imán, diría. ¿Por qué? Porque yo creo que alejarte de manera tan gradual, con tantos medios vasos vacíos, además, por el otro lado, me parece que te termina comiendo a la larga. O sea, lo que te estoy diciendo en algún lugar, que lo que está haciendo Macri, esto que está haciendo, si cambia es otra cosa, y no tengo la bola de cristal ni la lámpara para saber si va a cambiar o no, pero esto que está haciendo Macri a la larga no se sostiene. José Luis, te hago una consulta, te saluda Eugenio Martínez. Vos hablabas que, digamos, coincido que de alguna manera hay como una especie de síndrome de Estocolmo en las sociedades como las nuestras, donde uno termina comprando el discurso. Ahora, ¿qué análisis haces cuando los países que más se desarrollaron, que quizás tienden a tener una economía más abierta y con instituciones más firmes, de los dos lados del Atlántico empiezan a comprar el discurso del proteccionismo? Sí, yo lo que diría, no hay que dejar que nos seduzca esa tentación, en el sentido que no es comparable. A ver, una cosa es que en Estados Unidos ya haya un loquito en algunas cosas como Trump, que con un país que sin ninguna necesidad, porque es un país enorme, es una superpotencia, es el quinto país más abierto del mundo al comercio, y a partir de ahí, de ser el más abierto al comercio, empieza a lo mejor a cerrarse algo, a nosotros que hace casi 100 años que vivimos en autarquía, y tenemos un PBI que es una cuarta parte del PBI de esa principal potencia mundial que son los Estados Unidos. A ver, hay gente que por más que esté mal desde lo conceptual y se van a arrepentir si realmente lo hacen, tiene entre comillas el derecho a hacerlo, porque sin necesidad son muy abiertos al mundo como es los Estados Unidos, y otra cosa es nosotros, donde fruto del proteccionismo y de la presión impositiva que tenemos y los costos laborales, las cosas que fabricamos acá son más baratas afuera que acá, ¿no? Me parece que son dos puntos de partida completamente diferentes. Pero sí, que el mundo puede llegar a estar cometiendo errores, pero sin duda que lo puede cometer. Que el mundo puede estar dando atisbos de peronizarse, sin duda, pero lo que hay que decir es que el peronismo ha destruido un país como la Argentina, o el populismo que está detrás del peronismo y del grueso de los partidos políticos de Argentina. Creo que el hecho de que el mundo esté tomando un camino similar a nosotros merece un montón de aclaraciones. Primero, el punto de partida de cada uno. El mundo se hizo próspero, rico, culto y desarrollado haciendo la inversa de lo que nosotros venimos haciendo desde hace casi un siglo ya. Segundo punto, hacer un poco de eso se van a arrepentir a la larga. Tercero, no es comparable de ninguna manera, porque yo te podría decir, mirá, los países que sí se parecen a nosotros, países emergentes, países en desarrollo, nos están dejando seducir por esos espíritus populistas, peronistas, como puede haber algo en Europa y en Estados Unidos. Perú comenzó la reforma pro mercado junto con nosotros en los 90 y nunca la abandonó, por ejemplo, para tomar el caso más reciente de éxito. Esa reforma la han continuado, no han parado, independientemente de los desastres políticos que han vivido con los Fujimori, etcétera. Y hoy Perú se puede decir que es un país que multiplicó por cuatro el ingreso per cápita en los últimos 20 años. Cuando nosotros andamos deambulando ahí entre 8.000, 9.000 y 12.000 dólares per cápita es un cuarto de siglo. José Luis. Me parece que no hay que dejar de seducirse por esas falacias de comparación y de tendencia. Claro. Garratados te saluda. Esta semana, bueno, vos tenés una beta docente muy clara y diste algunas clases por Twitter, por ejemplo, al ministro de la Producción. No me quiero ni imaginar qué nota le pondrías si lo tuvieses como alumno y estuviera rindiendo. Pero... Cero, bueno. Cero, ni uno le pongo. Y que vuelva a la mesa que viene, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, y va atado con lo que decías al comienzo de la entrevista de hoy. ¿A vos te parece que están obrando mal todos los que están obrando mal con las cuestiones económicas por ignorancia o a sabiendas?
La verdad que no te sé responder frente a esas dos alternativas que vamos a proponer. Bueno, a lo mejor hay otra alternativa. No sé, yo te voy a describir lo que yo percibo y después en todo caso, si le cierra mi comentario, vemos en qué cajón de los dos que me propusiste lo ponemos, si es a sabienda o ignorancia, pero no sé, a ver, por ejemplo, en 2015, plena campaña, yo cuando veía a los economistas de Macri opinar, muchos de ellos terminaron en el gobierno, casi todos, ellos decían que no había que hacer ningún ajuste, en materia fiscal en particular, que solo había que bajar la inflación, que la inflación iba a ser lo suficientemente reactivante como para que el crecimiento resultante sirviera para bajar el déficit, porque el gasto público iba a crecer por abajo de la recaudación y de esa manera se iba a hacer el ajuste fiscal sin dolor. El único apretón que había que pedir era en la materia monetaria. Bueno, ese es un grueso error. ¿Por qué? Porque a la larga, sin ajuste fiscal, el ajuste monetario que puedas hacer no se sostiene, ¿no? Como ya no se sostuvo en el plan económico más duro en materia monetaria que haya habido en la historia argentina, que fue la convertibilidad. La convertibilidad en un lugar, en este específico tema. No estoy diciendo de ninguna manera que el plan de Macri como termine como la convertibilidad, porque no hay ninguna chance de que eso ocurra. Lo aclaro por ignorantes o malintencionados que pueda haber escuchando esto, pero en materia monetaria creo que la convertibilidad es el mejor ejemplo que sin ajuste fiscal no hay ningún ajuste monetario que perdure. Entonces esto de no recordar, de no anclar el pensamiento de hoy en cosas del pasado, en esos errores, esa ignorancia, o vos dijiste cuál era la alternativa o a sabiendas. A sabiendas. A veces parece ser que es más a sabiendas, pero también una mezcla de ignorancia, porque cómo no te conectás con el pasado, y Argentina es muy frondosa en el pasado. A ver, Argentina tiene 70 años de piso y 100 años de techo de hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hay una sociedad absolutamente enferma que no registra los errores del pasado, y otra parte de la sociedad, la que no está enferma, son una manga de degenerados que siguen lucrando con esta. Entonces, ¿dónde metemos a esta gente que defiende esto? Y no sé, qué sé yo. Lo que a mí me impacta es cómo Argentina como sociedad ya no hizo el clic de cambiar. No lo puedo entender yo, no lo puedo entender. Y mi libro, que estamos más cerca, ya estamos a menos de 30 días hasta que aparezca, se la agarra con los que yo creo que lucran con eso y se mantienen de manera inescrupulosa defendiendo eso, ¿no? Que es la política, los sindicatos y los empresarios prebendarios. José Luis, te agradecemos mucho este contacto, ha sido muy gentil, que tengas buen fin de semana. No, un placer, abrazo grande para todos, buen día.